Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Un cordial saludo a todos los integrantes de ICATEC, Luis Castillo, Patricio Benavides, Patricio Guanopatín. Gracias por acompañarnos. Si mal no recuerdo, ya un año de nuestra primera entrevista. Gracias por acompañarnos por una segunda ocasión. Entonces, Luis Castillo es matemático graduado en la Escuela Politécnica Nacional, con estudios de posgrado en estadística aplicada en la misma institución. Egresado de la maestría en diseño y evaluación de proyectos sociales de la Universidad Central del Ecuador. Maestría en ciencias con especialidad en probabilidad y estadística obtenida en el Centro de Investigaciones en Matemáticas CIMAT de México. Actualmente es profesor en la carrera de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador. Ha colaborado con otras universidades del país, siempre en áreas relacionadas a la estadística y afines. Ha trabajado con organizaciones nacionales e internacionales, tanto del sector público como privado, en diseño de estudios, líneas de base o evaluación y particularmente la construcción y análisis de indicadores. Su conocimiento se fortalece con amplio manejo de software estadístico y capacitación constante. Patricio Benavides, docente investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, psicopedagogo de formación, máster en diseño curricular, especialista en evaluación de la educación superior, e-learning y neuroeducación. Ha desempeñado funciones de coordinador de desarrollo académico de grado y posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, consultor y docente de las carreras de Derecho, Psicología, Filosofía, Educación y Comunicación Social. Patricio Guanopatín, psicopedagogo graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con estudios de doctorado en Administración Educativa y maestría en Gerencia Educativa. Como parte de su formación académica se destaca estudios de posgrado en la Flaxo y en diseño curricular en Jerusalén, Israel. Como profesional ha estado vinculado siempre al sistema de educación superior del país, ocupando cargos como rector, vicerrector, director de acreditación, consultor educativo en varias universidades e institutos superiores tecnológicos del país. Actualmente se desempeña como vicerrector académico del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, ITSCO. En cuanto a las competencias profesionales, se ha especializado en el diseño de proyectos educativos relacionados especialmente con la creación de instituciones de educación superior, diseño curricular de maestrías, ingeniería, licenciaturas, carreras tecnológicas y carreras técnicas que actualmente se encuentran vigentes en la oferta educativa de varias instituciones de educación superior del país. Como docente ha impartido las cátedras de pensamiento crítico, diseño y elaboración de proyectos, diseño curricular, entre otras. Bienvenidos a compartir con nosotros Luis, Patricio y Patricio. Saludamos también a todas las personas que martes a martes nos acompañan en estos diálogos de unicornio multicolor. Bienvenidos. Adelante, Patricio. ¿Quién habla primero? Muchas gracias, Jaime. Un saludo cordial a todos y cada uno de los presentes.
Luis, por favor, tú arrancas. Por favor, activa tu micrófono. Hola, mi estimado Patricio. A ese es Jesús desde Colombia. Un abrazo. Jesús. Jesucito. Qué alegría verte y escucharte, hombre. Patricio Benavides. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ahí está Patricio, bueno, Patín y Luis también. Gracias por tu saludo. Qué bueno verte también. Qué bueno, qué bueno. Sí. Dale, Luis, por favor. Ya, bueno, gracias, Jaime. De nuevo la invitación. Hace un año, como vos decías, nos habíamos juntado para hablar un poco sobre la lectura en general y ahí quedaron algunos pendientes y qué bueno que nos hemos dado tiempo para volver a compartir algo contigo y con las personas que te siguen y te acompañan todos los martes. Yo nada más para comentarte que como grupo, bueno, con los Patricios, que ahora es un nombre que está de moda, Patricio, nos llevamos ya casi 40 años, vamos juntos en esta vida, más o menos, ¿no? Pero profesionalmente nos hemos juntado hace unos 2 años. En junio cumplimos 2 años de haber iniciado un emprendimiento juntos, dedicado, entre otras cosas, a la actividad educativa, a la actividad de la academia a nivel superior. Estamos dedicados a ayudar a los institutos de educación superior en temas de acreditación, en temas de creación de nuevas carreras, en temas de evaluación educativa, etcétera. Y bueno, también otros emprendimientos dentro de nuestra línea de trabajo que es la investigación también. Estamos trabajando en varios proyectos de investigación, estamos atrasaditos un poco, pero ya queremos ver si sacamos un par de papers como grupo en el sentido de ciertos modelos matemáticos para evaluación de metodologías de educación. Es decir, lo típico que pruebas una nueva metodología y quieres ver si es que es efectiva o no es efectiva, si da buenos o no buenos resultados. Entonces ya tenemos avanzados algunos proyectos en ese sentido de investigación. Como te decía, estamos trabajando ya en un paper ahorita. Está un poquito atrasado, pero seguimos avanzando. Nuestro mundo es básicamente la academia, la investigación, el soporte a las carreras de varias instituciones, la expertise de los patricios es muy amplia y yo colaboro con ellos en temas más técnicos y obviamente también voy aprendiendo poco a poco de lo que ellos comparten, ¿no? Somos varias personas en este equipo, nos ha ido bien, nos ha ido bien. Nuestra cartera de clientes está creciendo poco a poco y esperamos seguir avanzando. Creo que nuestro mérito fue que en plena pandemia, cuando todo el mundo tenía que emprender en algo, nosotros lo hicimos y hemos estado saliendo. Eso quería comentarte sobre ICATEC. Estamos trabajando y obviamente el sistema de educación superior es nuestro mundo. Tenemos que celebrar esos 2 años entonces. En eso estamos, en eso estamos. Hay que soplar la velita, hay que soplar la velita. Sí, sí, en eso estamos. Chévere. Sí, muchas gracias, Luis. A continuación voy a dar paso a unas diapositivas para poder ir contextualizando esto y después con Patricio Patín, pues iremos contextualizando también ya el ejercicio propiamente dicho. Gracias, reiteramos ese saludo por la invitación y compartir pues con el público acerca de este que es nuestro quehacer educativo o en este ámbito que nosotros nos movemos como tal. Muy bien, entonces comparto pantalla completa. Perfecto, entonces, ¿qué decirles a ustedes sobre todo? Un poco plantearnos, queríamos plantearles ahora este reto que es de la lectura veloz. O sea, sabemos que la lectura es una necesidad, pero también la demanda o la sobreinformación también que llega a nosotros necesitamos que nos pongamos al signos o al ritmos de los tiempos y estamos hablando de lo que es la lectura veloz. Entonces, decirles y darles una breve reseña de esto, rapidito, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que ninguno de nosotros nacemos con el hábito de leer.
Pero cuando aprendemos a leer, nuestro cerebro comienza a leer absolutamente todo lo que está en nuestro alrededor. Entonces, no es innato. Pero sin embargo, entender esto que lo he resaltado, que la lectura constituye en el único medio para el desarrollo personal y obviamente también profesional. Tú felicitarte también por esto que vienes haciendo semana tras semana de motivar a la lectura. Y la pregunta es, ¿la lectura puede cambiar el estilo de vida de alguien? ¿Puede mejorar la calidad de vida? Y la respuesta obviamente va a ser sí. Entonces, continuando un poquito, ¿por qué es importante la lectura rápida? Un poco en la Primera Guerra Mundial, como dato histórico, los pilotos perdían viendo cuál es el avión enemigo, cuál es el avión amigo como tal. De tal manera que necesitaron desarrollar este hábito de identificar a la velocidad que, bueno, se imaginan ustedes en un avión de guerra, de bombardeo, estar tratando de ver cuál es el amigo, cuál es el enemigo, hasta eso ya se nos fue. Sí, entonces, esto les permitió, pues, O ya desarrollar recibió el disparo del enemigo. exactamente, o sea, ya no lo contamos. Esto ha permitido que se vaya desarrollando este método taquitioscópico, ¿sí? ¿Qué es lo que es eso? Que consiste en mostrar al aviones en la pantalla durante pocos segundos para adiestrar a los pilotos a que lo puedan distinguir, como decimos en nuestro argot popular, de una. Entonces eso permitió pues que se vaya desarrollando esta competencia en los pilotos. ¿Qué más? Decir que, sobre todo dentro de esto, pues la velocidad de la lectura, pues la práctica es el maestro, perdón el término. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero este método, en el momento actual, si se quiere, no ha sido ya tan efectivo. Por eso que tiempo después y en los años 60 se descubrió que con un entrenamiento adecuado los ojos aprenden a moverse más rápido. No olvidemos que nuestros ojos son músculos, ¿sí? Y como tal necesita también un entrenamiento. Ya Patricio más adelante nos va a indicar cómo entrenar a ese músculo para ganar velocidad también en nuestra lectura. ¿Sí? Ahí simplemente como datos de que hay algunos investigadores que han estado preocupados por asimilar la información, porque no basta con leer, hay que entender también. Entonces, por eso se dice que la capacidad de la mente para procesar información es limitada y solo podemos entender una cosa a la vez. Y eso creo que no es noticia, eso lo tenemos cada uno de nosotros, pues ahí presente, ¿no es cierto? Porque los aspectos que nos llevan a nosotros para desarrollar en Patricio, la lectura. pero Patricio dicen que las mujeres atienden a varias cosas simultáneamente. Aquí dice que solo una cosa a la vez. Bueno, ahí creo que será motivo de otra, de otra reunión y necesitaríamos algo más para poder conversar sobre ello. Pero obviamente a nosotros nos interesa pues esto que decimos que hay que decodificar, procesar y comprender, o sea, porque no basta con leer, sino también que lo hagamos parte nuestra para poder comprender esta información. Y así es que algunas universidades, las más prestigiosas del mundo, como Oxford, Harvard, Stanford, obviamente van preparando pues a sus estudiantes también para esta lectura rápida, ¿sí? Porque ustedes entenderán que la calidad, como decíamos también, tiene que ver con esta pericia de leerlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunos elementos también. Y ¿sí? Lo que es importante es que a través de la lectura también nos preparamos a nuestro cerebro para la dosis de información en la que estemos suministrando. O sea, quien más lee, más aprende. Y entonces, si podemos hablar de resultados, pues tendremos el resultado. La pregunta es, ¿la lectura de un libro te hace una diferencia? Si adquirimos este hábito de la lectura, por supuesto que sí. Y siempre estamos planteando, muy bien. Y si tú lees un libro al año, ojo, un libro no obligado por la escuela, ¿sí? Vas a tener mejor conocimiento de aquel que no lee. Si tú lees un libro por mes, obviamente, pues eso estará implicando que lees 12 libros al año y esto, claro que va a marcar una diferencia con aquellos que no leemos. Por último, para involucrarme también dentro de este mundo.
Y entendamos también que una vez que, como les dije al inicio, que nuestro cerebro aprende a leer, siempre estamos leyendo propiamente dicho, ¿sí? Ahí si quieren comentar algo, pues ustedes saben que pueden comentar, ¿sí? Y aquí hay un adagio, sobre todo, que se entiende dentro de nuestra dinámica, y una pregunta que siempre se hace es, ¿qué es lo que controla usted? ¿Sí? ¿Qué puede controlar? Entonces comienzas a pensar, hacia afuera, ¿qué controlo? ¿El clima? No, no lo controlo. Sí, le controlo, yo diría como padre a los hijos. No, no los controlo. Sí, a tu pareja, a tus amigos, no, no los controlamos como tales, ¿sí? Lo que nosotros podemos controlar de alguna manera está dentro, que son nuestros pensamientos. Por eso podemos decir que la mente controla todo. Puede hacer más allá de lo que nos imaginamos, obviamente, pues y por eso pues es importante que tengamos estos propósitos para la vida, plan de vida, etcétera, ¿sí? Entonces, lo importante siempre es lo que estamos pensando en ser mejores personas y también profesionales. Todos y cada uno de nosotros estamos orientados hacia tener herramientas cognitivas con mayor probabilidad para triunfar en la vida. Y eso va a marcar una diferencia. Entonces, simplemente voy a darles unas condiciones básicas que es necesario para entrar en esta temática de la lectura rápida. Primero, controlar esa voz interior. Cada vez que nosotros leemos, siempre tendemos nosotros a repetir y vocalizar, si se quiere, cada una de las palabras que estamos leyendo, valga la redundancia. Esto implica que nosotros nos debemos enfocar en ampliar tu campo de visión y reducir fijaciones. Entendamos sobre todo esas fijaciones que es que cada vez que nosotros enfocamos en una palabra o en una parte del texto como tal. Cada uno de ustedes irá haciendo el ejercicio y dirá, claro, me fijo, y a veces cuando tenemos una palabra que no lo entendemos, retrocedemos. Por eso se dice que es necesario que leamos solo las palabras claves del texto, porque eso nos va a permitir a nosotros completar, porque el cerebro tiene una capacidad de ir completando también muchos de los elementos que nosotros tenemos o estamos en este caso leyendo. Entonces, ¿qué más les puedo decir como condiciones básicas? No hay que releer, ¿sí? Si queremos adquirir ese hábito, que un hábito lo adquirimos en 21 días, dicho de paso, ¿sí? Lo importante es que no nos dediquemos a releer, porque sobre todo, miren ahí ese dato es importante, un 30% de nuestro tiempo está perdido solamente con la tarea de releer. ¿Eso realmente nos ayuda? Preguntaríamos. Ya voy a terminar, tranquilidad. Las condiciones básicas también nos dice otro elemento, aprenda palabras nuevas todos los días. Y eso creo que es un reto importante. Cuando queremos hablar inglés, necesitamos ir adquiriendo esas palabras nuevas. Y aquí me acuerdo a mi amigo Jesús que está acá presente. Alguna vez cuando compartíamos ahí en la comunidad y decía, voy a aprender inglés. Ah, fantástico. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y me acuerdo que tenía pegado ahí en la puerta, cada día iba cambiando palabras y se las iba memorizando palabras nuevas. Entonces, un poco para decir, cada vez que nosotros fijamos o nos motivamos, como queramos llamarlo, para palabras nuevas, esto nos va a permitir ganar en seguridad para solventar pues esas inquietudes propiamente dichas, ¿sí? Otro de los elementos es que hay unos visores de los cuales va a hablar ya Patricio, que hay que utilizarlos adecuadamente para ir creando este hábito para la lectura rápida. Y finalmente, lo que es importante es que nos pongamos objetivos. Esto es sumamente importante. Los objetivos son el norte, si quiere, que nos define como personas, que nos define también hacia dónde queremos caminar. Entonces yo les voy a dejar hasta aquí esta partecita para qué es lo que necesitamos para alcanzar esta lectura rápida y le cedo la palabra a Patricio. Bueno, un cordial saludo igual para Jaimito, para todos los que están presentes, igual Pato y Luis. Realmente es maravilloso el mundo de la lectura porque aparte de que te abre el pensamiento crítico, te permite empoderarte del mundo. Pero sin embargo, en la actualidad estamos con un problema de la infoxicación y este término aparece
justamente por la cantidad impresionante de información que día a día aparece en las redes sociales. La ansiedad que te produce a la mañana cuando te despiertas, saber cómo actualizarte viendo tanta cantidad de la información que se generan a través de los diversos medios. Esto ha llegado a un límite de estrés a las personas porque jamás lograremos siquiera revisar toda la información que se genera. Entonces, en este contexto, se han generado algunos programas y hay un programa que es de comprensión y rapidez lectora. ¿Y por qué? Cuando se trata solamente de lectura veloz, eso es lo de menos. Se trata de un programa que comprendas y a la vez tengas rapidez en la lectura. Y esto nace de un primer principio, ¿no? Es la visión periférica. Usualmente nosotros cuando leemos nos enseñaron en la escuela de leyendo palabra por palabra, sílaba por sílaba. Y obviamente eso nos ha hecho que repitamos y así hemos aprendido. Pero ya en el contexto del siglo XXI, en la era digital, en donde prácticamente todo se ha modificado, se ha ido hacia el campo virtual, entonces seguir manteniendo el mismo esquema que lo teníamos anteriormente no nos va a servir. Y por eso es que es importante que muchas instituciones, universidades, han dado mucho énfasis a esto del programa de comprensión y rapidez lectora. Y tiene varias fases. La una que tiene que ver netamente con la visión, se llama esta de visión periférica para captar detalles de rangos visuales. Si ustedes hacen un ejercicio, siempre miren al frente y colocan sus brazos de manera horizontal y mueven sus muñecas. Si se concentran bien, van a ver que su visión alcanza a ver exactamente el movimiento de las muñecas. Eso implica que nuestro espectro de visión periférica es muy amplio y no solo limitado a la una palabra o dos palabras que nosotros tenemos al frente en un texto. Luego, obviamente, al momento que leemos palabras es mucho más difícil de entender una lectura que cuando se entiende proposiciones. ¿Qué es una proposición? Un conjunto de palabras que te dan un sentido semántico. Es más fácil entender hoy día, martes, está haciendo frío, como concepto que entienda hoy día, martes, está haciendo frío. Muchas palabras que en realidad dan un solo sentido semántico. Entonces, la capacidad de interpretar bloques, eso es una facultad que la tiene la mente. Luego, ejercitar los músculos ópticos para agilitar y fortalecer la visión. Acuérdense que cuando leemos, ya lo dijo Pato, son músculos, entonces se mueven. Si nosotros hacemos demasiados movimientos para leer, nos vamos a cansar. Y cuando nos cansamos, tenemos dos opciones: o nos aburre la lectura o nos dormimos. Entonces, ese es uno de los problemas que justamente lleva al cansancio. La gente cuando lee y mueve, hace muchas fijaciones en las palabras, termina cansándose y termina durmiéndose. ¿Qué hay que hacer? Ejercitar para esta ampliación de campo lector, que ya vamos a ver en qué consiste. Luego, hay que agilitar la concentración a través de la rápida asimilación del texto y disminución de fijaciones. Es decir, es al contrario. Mientras menos fijaciones haces en el texto, mayor probabilidad vas a tener de tener esta ampliación de campo lector y poder tener esta habilidad de poder leer rápido, ¿no? Pero ya vamos a ver que esto se complementa con la comprensión. Y luego, obviamente, simplemente la necesidad genera el interés. ¿En qué sentido? De que este programa de comprensión y rapidez lectora más o menos no es nuevo. Ustedes vieron desde cuando nace, pero se empieza a perfeccionar y se empieza ya a tornar como una técnica realmente probada y que realmente funciona a partir de más o menos el año 2000, en donde ya la creciente tendencia de posgrados y ya la información que iba apareciendo desde luego a que los profesionales empiecen a tener esta necesidad de ampliar su campo lector. Entonces, existen muchos programas en realidad que, si ustedes me preguntan cuál es bueno, cuál es malo, es bueno aquel que tiene un concepto de programa de comprensión y rapidez. Si alguien le dice rapidez, eso no tiene confiabilidad, porque a la final, con entrenamiento, uno puede llegar a mover rápidamente sus ojos con menos fijaciones, pero si no va atada a la comprensión, no tiene sentido. ¿De qué me sirve leer 10 veces más rápido si no entiendo lo que estoy leyendo? En otras palabras, tengo que hacer un ejercicio psico, fisio y aparte pedagógico para poder lograr estos elementos. Pásale, Patito, por favor. Exactamente. Entonces, nosotros generalmente para empezar este proceso utilizamos unas herramientitas que se llaman visores. ¿Qué es un visor? Es justamente lo que tienen ahí, dice, ¿y eso qué significa? Es simplemente que
Este aparatito, que son hechos de láminas, se lo coloca sobre el texto en columnas de palabras, y lo que se hace es empezar a deslizar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y eso que permite este primer ejercicio de deslizamiento, a la vez que se vaya ampliando un poco el campo visual de donde está el primer cuadro, ir tratando de recordar las palabras que van apareciendo. Es un ejercicio que en la primera fase parece sin sentido, pero lo que se está haciendo es un ejercicio de deslizamiento de la vista, empezando a hacer ejercicios de movimientos oculares adecuados. Cuando ya se ha ampliado ese campo visual, se utiliza la siguiente ranura en la parte de abajo y empezamos a deslizar de igual manera. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener más palabras a la izquierda, más palabras al centro, más a la derecha, y seguimos deslizando de arriba hacia abajo, y lo que va a pasar es que la vista empieza ya un movimiento diferente de deslizamiento, no de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Es solamente un ejercicio para empezar a deslizar adecuadamente la vista. Aquí no hay ninguna técnica, solamente es deslizar la vista y tratar de que el cerebro vaya captando las palabras que van apareciendo en la ranura mientras se desliza el texto. Pasaré a la siguiente parte. Hay una segunda que en cambio se trata ya de ampliación del campo visual como tal. Si nosotros hablamos en este término, empezamos en el vértice superior del triángulo. Nuestra visión alcanza a ver una o dos palabras. ¿De qué se trata este ejercicio? Que pones este aparato en el texto y vas a deslizar tu vista, por ejemplo, desde el vértice superior del triángulo hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Que la vista va a ir ampliándose paulatinamente hasta cuando puedas ver todas las palabras que están en la base del triángulo. Entonces, esto, como todo músculo, conlleva ejercicio, constancia, y tiene también sus niveles de complejidad, porque obviamente aquí no tiene nada que ver si utilizas lentes o no, sino más bien significa si no tienes problemas para hacer estos movimientos oculares. La idea es que vayas ampliando tu campo visual. Entonces, de lo que ves arriba, amplías tu campo visual, y ese ejercicio constante y permanente te va a permitir tener una ampliación de campo visual. Luego que haces eso, podemos pasar ya a la siguiente fase. Por favor, si le pasas la imagen. Tenemos ya que son fijaciones. Es decir, aquí tengo un primer ejercicio que significa que yo una línea de un periódico de un texto lo voy a hacer solamente en 4 fijaciones, en 4 paradas puntuales. 1, 2, 3 y 4. Listo. Si antes tenía que leer palabra por palabra, de pronto tenía que hacer 20, 30 paradas. Pero acá voy a entrenar a mi vista para hacer 4. Y si ya he logrado estabilidad, luego voy a intentar hacer 3 paradas. ¿Qué significa eso? Que con 3 movimientos oculares, que son fluidos levemente de uno a otro, voy a tener solamente en cada línea que hacer 3 paradas para entender. Y ahí, solamente en ese ejercicio que ya ha ampliado el campo visual, ustedes hagan ya esta fase de fijación y secuencia, ya se han ahorrado más del 50% de lo que usual hacemos en la lectura, se van a cansar menos, pero aquí lo que están viendo ya es en cada recuadro, ya no palabras, sino ya están viendo proposiciones, y esas proposiciones ya tienen un sentido semántico. Pásale por favor a la siguiente. Y cuando ya hemos logrado estabilidad, ya tenemos una percepción de hipótesis lectora. Por ejemplo, ustedes cogen un diario, un texto, un libro, y su vista, como ya tiene una ampliación de campo lector, ya tienen prácticamente una capacidad de fijación, ustedes rápidamente cuando cogen y hojean un libro, pueden darse cuenta prácticamente en qué consiste la temática y pueden ahorrar mucho tiempo sabiendo si ese libro realmente es lo que les va a servir o no tiene la información que ustedes necesitan. Entonces, descrito este proceso, en pocas palabras, porque esto hay que hacer una fase de entrenamiento, hay que hacer una fase de sistemática de ir evaluando cuánto vas ampliando tu campo lector versus cuántas proposiciones vas comprendiendo, y entonces ahí es que se va evaluando nivel de velocidad con nivel de comprensión. De nada sirve ser mercantilistas de alguien que te diga vas a leer 15 veces más rápido si no comprendes realmente el texto en su parte estructural. Y obviamente la comprensión del texto no es solamente un resumen. La comprensión del texto es poder entender qué quiere decir el autor, en qué contexto lo escribió, qué pasaría si se toma en cuenta lo que el autor escribe, qué pasaría si no se toma en cuenta, cuáles son los datos, hechos, situaciones que está tratando de explicar el autor.
¿Qué pasaría si se toma en serio lo que el autor plantea? Es decir, la comprensión no solamente se trata de entender un resumen, sino se trata de, con todas esas proposiciones, con toda esa información obtenida, poder realmente no solamente entender, sino ir un punto más allá, realizar inferencias y poder desarrollar esa habilidad de pensar por ti mismo, lo que se llama autodeterminación de pensamiento, que inclusive está consagrado en la Constitución. Entonces, en eso consistiría más o menos este proceso técnico que tendrías que hacer desde una etapa inicial en que te evalúas hasta cuando tú llegas realmente a dominar la técnica y realmente no solamente es una hipótesis, sino que funcionan totalmente. Eso es lo que les podría compartir. Muy bien, eso es la técnica. Gracias, Patricio Bueno Patín. Entonces, viene la pregunta en la motivación. Para la constancia, para el entrenamiento, hablaba de 21 días. Algo que nos pueda comentar. Lo digo yo, ya. Bien, hay un adagio sobre todo que para adquirir un hábito es necesario cumplir con 21 días. Entonces, a mí me contaron la historia, sobre todo, pues, de la gallinita cuando empolla el huevito, ¿sí? ¿Cuántos días necesita para que ese huevo se convierta en pollito? O sea, que dé vida. 21 días, ¿sí? Entonces, una analogía, comienzas a pensarlo, dices, a ver, ¿cómo es posible que una gallinita con un cerebro, bueno, no me pregunten ahora de cuántos centímetros o milímetros cúbicos como tales, ¿sí? Es capaz de ponerse por 21 días sobre el huevo para generar vida, ¿sí? Entonces, el mismo tiempo necesitamos también nosotros, los seres humanos, con esta capacidad mental infinita que tenemos, para poder crear un hábito. ¿Qué significa? Repetir exactamente esa situación en un mismo horario determinado. De nada te sirve decir que voy a crear un hábito si un día digo, hoy leo 1 hora, por ponerte el ejemplo, mañana no leo, después tampoco pasado mañana y después me voy a compensar leyendo 3 horas. No, de nada te sirve en ese sentido. Entonces el hábito se crea con una constancia y determinando pues esos espacios o ritmos de tiempos. Y sobre todo pues en el ámbito de la lectura hablamos de la hora dorada. ¿Qué implica eso? Que tú debes tener un tiempo determinado para dedicar exclusivamente a esa actividad, ¿sí? Entonces ahí vamos creando el hábito. Ahí, bueno, Luis, o no sé, si quieren complementar, Pato, también sobre estos elementos. Gracias, Patricio. Creo que ya se escaparon mis compañeros. Puede ser. Pues. Has escapado, nice. Aprovechamos a recordar, Patricio, que en una ocasión llegaste con este librito ahí, Secretos del Éxito, y que me dejaste allí con el tema la gratitud. La gratitud y la bendición. Excelente. Tú anteriormente decías, ¿no? Que la lectura incide en nosotros. Entonces, un texto, un tema, realmente viene a reforzar, o llegan, sucede que llegan en circunstancias que compaginan y que van grabando. Entonces, este librito pues ha sido para mí también crucial y fundamental. Así que gracias, Patricio. Adelante, Con Bueno, todo gusto. Patricio Bueno Patín. Sí, quería preguntar algo. Adelante, Jesús. Patricia, a ti precisamente se me escapó de esos 3 pilares que tú hablaste de decodificar, comprender, y se me escapó el otro. Tranquilidad. Ahora, Patricio, te complementa con esa respuesta también. Porque tú sabes que yo trato de articular todos estos asuntos y ir construyéndolos ahí. Pero me parece interesante porque precisamente ese método taquitoscópico, lo primero que me recuerda es la etimología, ¿no? Porque ¿se acuerdan de la taquigrafía? Por supuesto. Que era escribir muy rápido. Entonces el método taquitoscópico precisamente viene desde el griego takustos, que es precisamente muy rápido,
o copeo, que es mirar. Entonces, fíjate que se trata de mirar muy rápido. Hay una cosa muy interesante que tú lo mencionaste, Patricio Benavides, es que la lectura era fundamental, decías, para el tema del desarrollo humano como tal. No es lo único. La lectura, sin embargo, considero que cuando hablamos de lectura, estamos hablando de términos muy amplios en el sentido de la capacidad y la posibilidad precisamente de captar una realidad, de decodificarla y de entenderla para luego poder de alguna manera expresarla, ¿no? Entonces yo creo que ustedes están tocando un tema muy importante y es muy pertinente, sobre todo en el campo de la educación, y que ciertamente lo que decía Luis, hay una gran demanda, por así decirlo, de esta técnica, y en la medida como sea atractiva y como sea fascinante, ciertamente ustedes van a tener un gran espacio, un gran escenario de acción y sobre todo de que van a generar un gran impacto, digamos, en el campo de la educación y especialmente en la educación superior. Así que los felicito y espectacular. Muchísimas gracias, Jesús. Simplemente porque Pato se apagó la cámara, era decodificar, procesar y comprender. Obviamente, pues nuestro cerebro pues procesa toda esa información y para poder relacionarlo con otros elementos. Acuérdate que hay unas competencias que necesitamos nosotros desarrollarlo. El análisis y la síntesis, como un par dialéctico. Cada vez que analizamos, separamos los elementos del todo en sus partes. Necesitamos también integrar. Integrar es esa parte de la síntesis. Alguna vez alguno de mis estudiantes les preguntaba, ¿y qué es la síntesis? ¿Sí? Y decían hacer el resumen del resumen. Digo, no, un momento. Es el proceso contrario del análisis. Entonces, siempre estamos desintegrando e integrando. Y ahí viene pues este proceso que tú bien lo señalas para poder decodificar, procesar y obviamente pues comprender, porque como habíamos dicho, necesitamos realizar una lectura comprensiva. Dentro del ambiente educativo hablamos del aprendizaje significativo. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenga un real sentido para ti, ¿sí? No para el otro, para ti. Tú tienes que cobrarle el sentido. Sí, disculpa, Patricio, adelante. No, simplemente complementar que la idea en la educación actual es desarrollar sobre todo estas habilidades superiores, pues las de análisis que va conjunto con la síntesis, pero sobre todo esa capacidad de evaluar y luego también la capacidad de crear, que hoy viene siendo muy importante para la innovación. Entonces, acordemos que estamos en una era que necesitamos desarrollar competencias digitales y obviamente nosotros debemos desarrollar este hábito de la lectura con nuevas herramientas, porque esto de la intoxicación y realmente eso nosotros solamente lograremos sabiendo seleccionar el tipo de lectura, sabiendo seleccionar las fuentes confiables, sabiendo seleccionar el propósito de la lectura y sobre todo sabiendo el valor de uso que voy a hacer con la información que día a día voy recapitulando a través de la lectura. Entonces siempre, claro, nosotros nos queremos enfocar a ese desarrollo de habilidades superiores porque son las únicas que darán paso a que las personas puedan pensar por sí mismas y no permitan que les estén pensando otras personas. Ahora se habla de ciudadanía digital, se habla de alfabetización digital. La vez anterior, Patricio, hablabas de las TAC, diferente de las TIC. Yo conocía las TIC, la tecnología de la información, la comunicación, pero tú nos hablabas de las TAC. Sí, las TIC, por ejemplo, viene siendo como si un teléfono. Ahí tienes una aplicación, tienes, no sé, algunas herramientas. Las TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación. A través de esta herramienta aprendes. Esa es la tecnología del aprendizaje del conocimiento, las TAC. Y las TEP, ¿cómo resuelves un problema social, una necesidad digital ya en metaverso, tantas situaciones que se hablaba de eso, a través del aprendizaje que hiciste de este entorno digital? Entonces, ya por sí mismo las TICs no tienen funcionalidad, porque a la final viene siendo herramientas, sino estas TEP, que es la tecnología del empoderamiento y la participación, que viene siendo una forma de solución de las problemáticas del nuevo contexto digital. Esto es para mí nuevo, las TEP. Primera vez los escucho las TEP.
Bueno, pero sí ya, eso ya, como bien decía el Pato, producto de otra conversación, podríamos ampliar el alcance que tienen estas herramientas que día a día ya son de contexto, de necesidad real. Que no sea después de un año. Que no haya pandemia, bueno, estamos en pandemia, que no se repita con tanta fuerza. Gracias, Patricio Wanopatín. Bien, creo que ya entramos a la recta final. Te Así quería que, comentar algo, Luis, Jaime, adelante, Luis. bueno, como te decía, como grupo y personalmente andamos en esto de las evaluaciones y todas las herramientas que los patricios han conversado, son metodologías que científicamente han sido demostrados que funcionan. Y bajo ese contexto hay que recordar que muchas veces nos proponen y nos venden ciertos tipos de metodologías para hacer maravillas, pero en la medida en que se ha demostrado su eficacia, quizás inclusive solo a nivel empírico, que es el primer conocimiento, el conocimiento básico, pero que en la medida en que haya sido demostrado científicamente, con pseudoexperimentos o con ensayos que buscan justamente validar la efectividad de estas metodologías, yo creo que podríamos optar por una u otra institución que nos puede brindar este servicio de aprender a leer rápido, en el ejemplo que comentaban ahora, ¿no? Hay una metodología, por ejemplo, que yo con los patricios siempre me confronto, que es esto del aula invertida, en el contexto de que en la clase podríamos cambiar ciertos tópicos de cómo usualmente damos clase. Y por ejemplo, en ese contexto ya hicimos un pseudo experimento con algunos estudiantes y se verificaba que en efecto esta metodología de aula invertida logra mejores resultados que una clase tradicional. Entonces, una vez que ya tienes evidencia científica de que la metodología que estás planteando funciona y funciona para bien, ya estás en capacidad de empezar a hacer ensayos más avanzados y potencialmente ya empezarlo a usar. De hecho, como te decía, eso fue motivo ya de un paper que está escrito con los patricios de una tesista de maestría, y la parte matemática es lo que estamos tratando ya de publicar, pero a lo que voy era eso, ¿no? Que siempre nos basemos en conocimiento científico para cualquier metodología de cambio, de aprendizaje también. Eso que te quería comentar. Perdón, sí, antes de que digas algo, pero no olvidemos nunca de que el primer punto o el punto de partida para esto. Se fue el Pato. Sí, le falló el internet. Ese es uno de los riesgos en las nuevas tecnologías, que nos falla la energía o nos falla la conexión. Yo pienso que lo que el Pato quería decir, que no nos olvidemos también, si bien la ciencia es la fuente fundamental, también no olvidemos como seres humanos, y por lo tanto juega aquí también mucho las emociones y los valores de integridad. Entonces creo que el ser humano es un todo, creo que por ese lado sí. Ciertamente, que es un todo. Y la tecnología al servicio de la humanidad, o más bien humanizar la tecnología, no sé cómo sea. Bien, entonces, muchísimas gracias, realmente muy interesante y siempre va quedando nuevos aspectos, se van apareciendo para el diálogo. Queríamos dar espacio, si quieren preguntar a quienes nos acompañan, comentar algo, quienes nos acompañan esta noche a través del Zoom o a través del Facebook, pueden escribir también. Así que de mi parte, Luis, Patricio Wanopatín, Patricio Benavides, muchas gracias por esa disponibilidad. Y gracias a Jesús, que aporta siempre a la distancia desde la hermana República de Colombia. ¿En qué ciudad estás, Jesús? Yo me encuentro en Agua Azul, Casanare. Eso está ubicado hacia la zona oriental, hacia Venezuela. Estamos prácticamente Casanare, luego sigue Arauca y Venezuela. Por ahí estamos lejos, entonces, estamos muy lejos. De atravesar toda Colombia. Sí. No, muy interesante esto, y sobre todo, Wanopatín, el tema de las TEP. Porque cuando entramos en la dinámica, digamos, de la dialéctica,
toma ustedes análisis y síntesis. Sin embargo, hay un componente muy importante que es la tesis. Y cuando hablamos del análisis, sí, fíjate que el análisis, y cuando hablamos de la tesis, precisamente entramos en todos esos procesos humanos, ¿no? En el deber ser. Pero cuando hablamos del análisis, debemos tocar un componente muy importante que es la crisis. La crisis debe ser un componente fundamental para llevar al ser humano a generar síntesis. Cuando los seres humanos no entran en crisis, difícilmente realizan síntesis. Y por eso es tan importante someter todo a crisis, porque de alguna manera se está articulando ahí el pensamiento crítico, en el sentido de considerar que las cosas pueden ser diferentes. Y cuando se considera que las cosas pueden ser diferentes, entonces, y se tiene la capacidad para hacerlo, se entra en esa dinámica dialéctica y por lo tanto en las TEP, que estamos hablando de tecnologías del emprendimiento y la participación. Entonces, muy interesante la propuesta de ustedes, muchachos. Los felicito y qué bueno que den al mundo la capacidad para aprender a leer, para precisamente decodificar, comprender y procesar. Gracias, Jesús. Nos has hecho una bella síntesis. Muy bien. A ver, ahí veo a Milton. ¿Qué dice Milton? Buenas noches. ¿Qué nos puede comentar? Usted que es maestro. Active su micrófono. Envía al menos un saludito. Desde la ciudad de Cuenca. Perdón. Buenas noches a todos los compañeros expositores. Brillante la exposición y me parece que muy práctico a la hora de trabajar lectoescritura con los niños. No, en este momento yo estoy a nivel primario, estamos trabajando este tema de lectoescritura y esas técnicas que ponían ahí, esos ejercicios, me parecían, así como escribí ahí, necesarios. No, necesarios que todos podamos ejercitar para poder mejorar la lectura. No, en los que están aprendiendo, pero también en los que ya estamos un poquito más, ¿no? Porque a veces sí tenemos esos, nos falta abrir el espectro visual, ¿no? Y tenemos todavía una lectura palabra por palabra y claro, no nos permite una fluidez y entorpece la comprensión. Entonces, técnicas que como decía, es el ejercicio, que decía de los 21 días, qué importante a los tiempos vuelvo a escuchar esa, como le planteo como adagio, ¿no? Como esa receta de los 21 días, muy necesario para cualquier destreza, me imagino, y esta, cómo no. Muchas gracias a usted también, Jaime, gracias a todos. Gracias, Milton, gracias por su aporte. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar, compartir, preguntar, decir algo? Realmente la presentación fue rápida para poder ponernos en crisis de que no alcanzamos a leer esas diapositivas. Entonces hay que entrenarse para leer más rápido. Realmente uno de los componentes del tiempo actual, contemporáneo, es la velocidad. Una rapidez. De allí que al internet se le llama la autopista de la información. De allí no a 100, sino a 200, a 300 kilómetros por hora. Qué bien. Bueno, creo que quedamos todos en silencio. Allí pues, o todo comprendido o nada entendido, decía uno de los profesores. Bien, Luis, ¿cómo vas? Entonces, ya que tú iniciaste, te damos la palabra para concluir también. El último apaga la luz. Ajá. No, pues Jaime, muchas gracias por invitarnos a compartir un poco de lo que hacemos día a día. Como te decía, el grupo somos más personas, pero creo que la parte esta educativa, de conocimiento en general, los patricios son los expertos. Yo soy su herramienta como matemáticos, les apoyo en lo que puedo, pero ellos son los expertos en el tema de estas tecnologías de la educación y estos ámbitos educativos a nivel superior, sobre todo.
Recuérdanos el significado de ICATEC, inicial. No se lo sabe Patricio. Él es el de la buena memoria. Yo, de hecho, digo, me hice matemático porque tengo mala memoria y con el tiempo me he dado la razón. Patricio. Hay que poner eso de investigación, ciencias aplicadas y tecnologías. Gracias. Investigación, innovación, ciencias aplicadas y tecnologías, que justamente va a todo el contexto que acabo de decir Luis, a través de diversos proyectos, a través de diversas metodologías, diversas herramientas, y siempre contribuyendo pues al desarrollo educativo del país. Eso, entonces, Jaime, agradecerte nuevamente. Seguimos en contacto. Sabes que aquí estamos para cualquier cosa que puedas necesitar. Los compañeros también. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Allí acaba de entrar un saludito de Oscar Galeas. También lo mandamos. Un grande abrazo fuerte. Allí está el mensaje por el Zoom. Saludos, amigos. Felicitaciones. Un fuerte abrazo. Jaime, qué gusto y muchas gracias por todo. Ya, entonces, vamos a continuaremos en el diálogo. Entonces acá pregunta Milton Otavalo, ¿es posible acceder al paquete de ejercicios? Bueno, ya conversaremos de cómo hacerles llegar. Milton, ahí a través del WhatsApp. Con mucho gusto allí. Sí, hay unos ejercicios muy sencillos y el diseño del aparatito, el visor para poder ir recorriendo. Visores. Ajá, los visores. Ah, ya volvió Patricio, qué bueno. Bien, Sí, entonces, disculpa, se fue el internet. Pasa, en las mejores familias. Últimamente acá nosotros también, no sé si es el que emite la señal de Wi-Fi, lo que sea, pero estos últimos días nos ha dado problema. Hoy en este momento no, pero en los encuentros con los niños a veces nos falla. Bien, entonces un abrazo grande. Allí Patricio Benaví, estábamos leyendo el mensaje de Oscar Galeas también, que manda saludos. Amigos, felicitaciones, un fuerte abrazo. También Germánico Roballo, allí desde Ambato por el Facebook. Saludos para todos, excelente, felicitaciones. Uno de los docentes de la unidad educativa Murialdo de la ciudad de Ambato, Colegio Técnico. Doris también, muy interesante. Bien, entonces vamos a poner nuestra publicidad final y nos despedimos. Un abrazo grande, la gratitud y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, Jaimito. Igual para ti. Gracias, chao. Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.